Los padres de antes tenían un secreto. Ellos no gastaban en tonterías. A nosotros nunca nos faltó nada, porque se nos compraba lo justo y necesario. No teníamos la ropa de marca, no teníamos la ropa de moda. Los juguetes eran esperados en Navidad y cumpleaños, no cuando les pidiéramos, no cuando nos portábamos bien o por pasar las materias de la escuela. Era nuestra responsabilidad estudiar y ayudar en el hogar, sin esperar nada a cambio. Nosotros no éramos un dolor de cabeza, nos educaron con buenos valores, no respondíamos a nuestros padres, pedíamos la bendición, algo que hoy muchos jóvenes ya no lo hacen. Al paso que van los jóvenes de hoy, van a querer un sueldo por cumplir sus labores. Ahora a los niños se les da toda clase de premios y reconocimientos, premios por existir. Tú que eres padre de familia, te vuelves casi un esclavo de tus hijos, unos hijos que casi no ves por trabajar para ellos, y en tu afán de darles todo, lo único que has conseguido es tener a tu hijo bien vestido, pero mal educado, con mal carácter, que creen que todo se lo merecen, pero inseguro y con bajo autoestima. Tu hijo no necesita todos los juguetes, tu hijo no necesita las zapatillas más caras, ni la ropa de marca. Tu hijo lo que necesita es a ti, dale de tu tiempo. Los papás de antes no tenían paciencia, no había tolerancia. Los hijos se portaban bien sí o sí, había disciplina, se respetaban las cosas ajenas, había respeto a los demás. Hay que ser amigo de tus hijos, pero primero tienes que ser padre. Eduquen, no ser amigo de alguien que llora por nada, no respeta o hace pasar malos ratos. En ti está tener hijos correctos y educados. Recuerda, los hijos son el reflejo de los padres. Alaba. Yo silencio, ¿qué pasó? Me pasan una nota de una persona que nos llegó a Aris Lady. ¿Dónde está Aris Lady? Aris Lady, ¿está por ahí? Amén. Ponte de pie, Aris Lady, te van a dar un aplauso por estar aquí con nosotros. Gracias por estar aquí. Gloria a Dios, Dios es bueno, iglesia. Todo el tiempo Él es bueno. Cuando miré este video me acordé que cuando yo era pequeño, cuánto uno se divertía con tener 10 o 15 bolitas de cristal, canecas, como le llaman, en una bolsita. Íbamos por el barrio y era un privilegio tener la más grande, el bolón, le decíamos nosotros en Puerto Rico. Y poníamos un área en la tierra que era como parecía una bola de fútbol con una raya en el medio. Entonces ahí se ponían todas las canecas y tú venías y servías primero. Y según tú le dabas un golpe, las bolitas saltaban y esas eran tuyas. ¿Y quién aquí se acuerda de las algarrobas? Los gallitos, ¿verdad? Con el orgullo que íbamos, que teníamos 20 victorias en mi gallito. Pero algunas veces jugábamos con tramposos, le ponían una tuerca y nos esbarataban el nuestro. ¿O quién de ustedes definitivamente también tomaba una tapa de las galletas Espolsoda Sultana y le clavaba un clavo a ese pedazo de palo y ese era su carrito? Y si nos regalaban un Tonka, ese juguete que nunca se acababa, ese hacía la compra por nosotros, ese Tonka, hermano. Qué día más lindo, y éramos felices. Y cuando caía un aguacero nos íbamos todos a bañarnos debajo del aguacero y con un chorro que nos rompiera la cabeza. Ay, la añoranza, la memoria de nosotros. Pero podemos decir aquí lo que hemos pasado experiencias así, éramos felices, ¿verdad que sí? Hoy en día los regalos son un iPad que te desconectas con el mundo.
Un teléfono que ya no, los hijos no quieren hablar con los padres porque están pegados ahí. Diga conmigo misericordia, Señor. No los oí, misericordia, Señor. Bien, bueno. Y digo que no tiene que ver tanto con la predicación de hoy, pero sí tiene que ver un poco. Porque es que nosotros nos hemos acostumbrado a creer que no los merecemos todo. Y déjeme decirle, el pueblo de Dios algunas veces cree que se lo merece todo. Y no sabe definitivamente esperar en Dios. Y desde el principio, desde que Dios escogió a Israel, hemos visto esta conducta. Desde Israel, imagínense, años antes que nuestro Señor llegara a esta tierra. Ya ese pueblo definitivamente fue un pueblo que tenía sus propias formas de pensar. Y por eso en esta mañana he puesto el tema de esta predicación, aprendiendo en la trayectoria. Aprendiendo en la trayectoria. Y quiero utilizar dos versos o dos pasajes bíblicos. Uno se encuentra en Éxodo. El otro en Éxodo 15. Bueno, en realidad 2 capítulos completos vamos a estar viendo desde el 15:22 al 16:36. Pero quisiera que en esta mañana, no sé si lo han proyectado, pero es el pasaje donde Dios nos está diciendo algo de Él, de Dios mismo. Vamos a ver, Éxodo 6, versos 2 y 3. Pero la base bíblica que vamos a utilizar es Éxodo 15, 22 a 16, 36. Capítulo 16, 36. Y quiero tomar esto como base porque cuando nosotros entendemos a quién le servimos, vamos a tener muchas cosas claras en nuestra vida. Cuando sabemos a quién le servimos, vamos a tener muchas cosas claras en nuestra vida. Leemos en el nombre del Trino Dios. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. El 2 dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Es importante que veamos cuando Dios comienza a tener un trato con su pueblo. Una de las cosas que Dios hizo inmediatamente es identificarse con Moisés para que Moisés, que era el líder de Israel, pudiera venir a ellos e irles explicando los estatutos y los mandatos, los mandamientos de Dios. La base para todo esto es Dios. Si nosotros estamos conectados con Dios, nosotros nos va a ir bien. ¿Lo cree, iglesia? Ok, entonces, partiendo desde esto, para aquella persona beneficiar, hay muchas personas que conocen estas historias, pero hay unas enseñanzas bien lindas aquí que quizás usted no las ha oído nunca, quizás sí, pero como mi corazón pastoral es poder llevar al pueblo a esas enseñanzas, que las aprendan y las puedan ejecutar en sus propias vidas. Este pueblo de Israel estuvo en Egipto más de aproximadamente 430 años, dice la Escritura. 430 años. Y estuvo allí
como esclavo. Y estuvo allí como esclavo porque había un faraón que no conoció a José. Acuérdense que José estuvo allí y fue bendecido Egipto por tanto. Pero cuando muere José, el faraón que vino no lo conoció. Y tuvo problemas en saber que el pueblo de Israel iba aumentando, multiplicándose de una forma extraordinaria. Y él temió de que fuera tan fuerte que lo fuera a derrotar en cualquier guerra o cualquier área donde el faraón entendía que ellos se iban a acaparar. ¿Dónde está Franklin? ¿Dónde está Franklin? Veo gente soplándose. ¿Hay calor? Porque los que se soplan se sigan soplando. Ok. Ay, el amor de Dios. Está bien. Aquí arriba usted puede estar aquí que hace calor también. Pero veo a algunas personas. Entonces este faraón tuvo miedo y una de las cosas que hizo fue que le pidió a las parteras que si nacía un hijo, lo mataran. Y si nacía una hija, que lo dejaran vivir. Pero las parteras no obedecieron. No hicieron nada. Y cuando el faraón las llamó, ¿por qué siguen naciendo hijos? Y tú no has hecho nada. Y las parteras dijeron, mira, lo que pasa es que estas mujeres judías son bien robustas y paren muchachos por montones. Y al momento de llegar ya han parido el muchacho. Parecen algunos de nosotros los hispanos, ¿verdad? Parece que los israelitas nosotros heredamos eso, que parimos, que se acabó. Por cierto, yo oí que dijo el presidente Trump que va a empezar a pagar $5,000. No sé si en créditos contributivos o cómo, a las que queden preñadas. Hay algunos que han llegado al acuerdo de no tener más hijos y dicen, nene, vamos. Escuché eso. Bueno, es porque usted sabe, los americanos ya no quieren tener muchachos, tienen uno o dos y suficiente. Pero nosotros los hispanos ni pensamos en eso. Ni pensamos en eso. ¿Verdad? ¿Cuántos tienen más de 2 hijos aquí? Más de 3. Más de 4. Más de 5. Se le cayó el brazo allí a Jesús Soriano. Bueno, quizás llegaste tarde para la contribución esa. Ok. Sin embargo, estas parteras tuvieron temor de no matar los hijos de las mujeres de Israel y no cumplieron con lo que el faraón, y eso le podía haber costado la vida, pero le dieron esa excusa. Y a mí me llama la atención porque Dios, dice la Biblia, no lo digo yo, bendijo, oiga esto, qué tremendo es Dios. Y por eso digo, vamos a la base de caminar en la trayectoria de Dios. Dios bendijo a todas las familias de las parteras. Hubo una bendición extra para sus vidas. Dios les suplió a ellas más de lo que les suplía a todos los demás. Porque cuidaron al pueblo de Dios. ¿Quién ha visto que cuando usted da una bendición y usted ve cómo Dios se glorifica, y usted bendice a alguien, Dios lo bendice a usted también? ¿Cuántas veces usted ha tenido esa experiencia? Y no es porque usted da para recibir esa bendición, no. Es que usted da porque tiene un corazón dadivoso para dar. Y ese corazón Dios definitivamente lo va a bendecir. Y usted puede darse cuenta que vemos a Dios en todo esto. Cómo Dios, antes de sacar a su pueblo, estaba bendiciendo aún a Egipto, a la gente de Egipto. En esta ocasión a estas mujeres. Pero
el corazón de Faraón era tan y tan malo que entonces luego, al tiempo, él decidió tomar a los hijos varones y echarlos al río. En otras palabras, ahogarlos. Y ahí es donde comienza la historia y la trayectoria de Israel con su líder Moisés. Ustedes todos lo saben, desde que estamos en la escuela dominical, los niños nos enseñan la historia de Moisés, cómo fue arrojado al río. Y una hija de Faraón lo tomó, lo crió. Y ya sabemos que luego de ahí que él creció, era un líder, vio la tormenta que estaban recibiendo los israelitas allí, o los judíos, los hijos de Dios. Y él mató a un egipcio y tuvo que huir. Él al huir, pues allá se encontró con su amada por defenderla también de una situación que había con el ganado, y entonces ahí Moisés luego recibió un llamado de ir a liberar al pueblo de Dios de Egipto. Por eso es importante este pasaje que le estoy dando, que leímos primero, el de Éxodo, porque Dios le está dejando claro a Moisés: yo soy Jehová. La base de todo esto es que cada miembro de esta congregación y aún las visitas entiendan que Él es Dios. Él no tiene absolutamente, no tiene nada que negarnos cuando nosotros estamos haciendo su voluntad. Me explico. Dios obra por su perfecta voluntad, pero ve la condición de nosotros y está pendiente. Aquí hoy no se les va a escapar nadie. Dios está mirando todo lo tuyo. Y Dios viene y actúa porque tú eres su hijo, porque tú eres su hija. Y entonces es importante saber esto, porque con el corazón que estaba actuando el pueblo de Dios en Egipto, que se empezaron a quejar primero en Egipto por la esclavitud que tenían, Dios le envía su mano poderosa y los saca de allí. Porque ese es el Dios que nosotros le servimos. Ahora, hay un predicador en los 1900 llamado Philip Brooks, que dijo estas palabras. Me encantó cuando lo leí. No oren pidiendo una vida cómoda. Oiga, iglesia de Jesucristo, no oren pidiendo una vida cómoda. Pidan ser hombres y mujeres fuertes. No oren por tareas equivalentes a sus fuerzas. Repito, no oren por tareas equivalentes a sus fuerzas. Pidan fuerzas que sean equivalentes a sus tareas. Por eso cada lugar que Dios nos ha puesto, pídale a Dios que ya que me has dado esta tarea, dame la fuerza para yo poder ejercerla. Cuando el pueblo de Dios va entendiendo cómo Dios quiere relacionarse con ellos, cambia todo en su vida. Pero vamos a hablar hoy de las orillas del Mar Rojo y la confianza en Dios cuando entramos en el desierto. Eso es lo que el pueblo de Dios le sucede desde que sale de Egipto para una promesa, un pacto que Dios había hecho con su pueblo para establecerse en Canaán. Pero esa trayectoria que va caminando el pueblo de Dios sucede en un sinnúmero de cosas.
Y Dios comienza a trabajar con su pueblo. Y el pueblo mismo tiene que haber dicho, wow, estamos sorprendiéndonos de nosotros mismos. Como dice un refrán, un dicho, la vida te da sorpresas. Y en ese caminar de ellos hubo unas cuantas sorpresas, que el primer sorprendido para mí fue Moisés. De cómo el pueblo iba en esa trayectoria, pero con un sinnúmero de situaciones internas que vamos a ver más adelante. Y en esa trayectoria hubo dolor. Pero Dios no nos va a sacar a nosotros del dolor. Porque en el dolor, Dios nos está diciendo, en ese dolor vas a aprender. ¿Sabes que Dios permite esto? Dios permite alguna vez el dolor, cosas que ni entendemos, que nos sorprenden en la vida, pero Dios lo permite porque Dios quiere enseñarnos algo. Lo importante es que dentro de eso que Dios nos quiere enseñar, y entramos algunas veces, salimos de una esclavitud, entramos hacia un desierto, pero antes de llegar allá vemos que hay un mar que hay que cruzar también. Y decimos, vamos a poder cruzar ese mar. Vamos a poder sobrevivir en ese desierto. Hermanos, los cristianos pasamos en ríos que no se pueden cruzar algunas veces. Y pasamos también en desiertos que algunas veces nos hacemos tantas preguntas en ese desierto. Ahora vamos a ver cómo este pueblo definitivamente y nosotros mismos nos vamos a identificar con el pueblo, que tenemos muchas cosas del pueblo de Israel nosotros mismos. Es interesante, los cristianos tenemos cosas que no debemos tener, pero las adquirimos y las adoptamos hacia nuestra propia vida, en el cual Dios no quiere que adoptes. Usted ve una familia que una vez el hijo es puro padre en todo lo que hace. Algunas veces adopta cosas buenas del papá y algunas veces cosas malas del papá. Algunas veces el papá es un malcriado con la esposa y él después lo ve siendo un malcriado con su propia esposa. Algunas veces el papá da muchas pelas, hiere, lastima, agrede y después usted ve al hijo haciendo exactamente lo mismo porque aprendió cosas malas. Y este pueblo de Israel allá en Egipto estaba aprendiendo cosas ya estaba mal acostumbrado. Aún en la esclavitud estaba mal acostumbrado. Se quejó de Dios. Dios lo saca y sigue con mala costumbre. Ahora bien, le hago una pregunta. Qué cómodo es tener victoria, ¿verdad? Yo veo a los hermanos, ¿cómo están? ¡Ah, en victoria! ¡En victoria! Y ese mismo hermano lo veo con un problema, ¿cómo está? Ahí. Lo que están atravesando, estamos ahí. Claro, usted dirá, pastor, pero es que duele, molesta, esto hiere, esto me incomoda. Uno da 20,000 razones para uno contestar. Pero es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuál es el corazón? ¿No? ¿Acaso nos dice la palabra de Dios? Estad siempre gozosos. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo en una cárcel pudiera estar cantando himnos y alabanza a Dios? Cuando sabía que lo que le esperaba era la muerte, seguía testificando ahí entre medio de todos esos guardias de seguridad, les testificaba del amor de Dios. Y nosotros no. Nosotros nos metemos en situaciones difíciles que nos las buscamos nosotros. Algunas veces no las buscamos, vienen ¡pum!, de sorpresa. ¿Y cómo reaccionamos? Podemos estar gozosos aún en las cosas que están fuertes. Podemos estar gozosos en aún aquello que a nosotros no nos cayó bien. Podemos estar gozosos cuando nos ataca una enfermedad que no esperábamos. Podemos seguir alabando y glorificando a Dios cuando perdemos el trabajo. Hablaba con una persona esta mañana y le dije, ¿ya estás trabajando? Y me dice, no, todavía estoy desempleado. Y le pregunto, ¿estás cogiendo desempleo? Sí, yo digo, pues quédate un ratito, coge un poquito. Gózate. Qué cosa, ¿verdad? Y la falta de uno estar alerta cuando vienen las situaciones difíciles es tremenda.
Vienen las situaciones difíciles y ustedes lo encuentran así. Pues le va a dar más duro. Usted debe estar despierto todo el tiempo, como dijo Dios, velando y orando. Velando y orando. ¿Por qué? Para que no entréis en tentación. Hablamos de eso aquí el jueves cuando estuvimos orando. Velando y orando para que no entréis en tentación. Porque lo que pasa es que cuando nos dormimos y viene la situación difícil, nos sorprende, la vida te da sorpresas. Estamos descuidados. Y ahí entra lo que estábamos orando este mes, la depresión dentro de la iglesia. Pero la depresión viene por muchas razones. Pero una de las razones que es la falta de confianza en Dios. Nos metemos en nosotros mismos. Le pasó al profeta Elías, Jezabel lo busca, lo va a matar y se esconde en la cueva. No podía bregar con su situación emocional en ese momento Elías. Tuvo que huir, esconderse en una cueva. Se le olvidó de cómo Dios con poder lo había a él usado para derrotar a los profetas de los Baales. Se nos olvida. Se te olvida cómo Dios te sacó del lago cenagoso. ¿Se te ha olvidado eso? Se te ha olvidado cómo Dios te ha bendecido. Se te ha olvidado cómo Dios te ha dado grandes cosas. Se te ha olvidado. Cuando el día malo viene, tú dices, Señor, Jehová Dios, Jehová quitó. Bendito sea tu nombre por siempre. Y es lo que el pueblo tiene que entender. Pero no lo hacemos muchas veces. Dios nos ha dado la oportunidad de ir aprendiendo para contrarrestar lo que tenemos que ir diariamente confrontando. Dios nos enseña, porque no sabemos mañana qué nos viene. No sabemos. Por lo tanto, nuestro corazón tiene que estar dispuesto a recibir de parte de Dios y aprender qué Dios quiere decirme con todo esto. ¿Cuál es el mensaje de Dios en esta situación que yo no esperaba? En la vida cristiana obtenemos victorias, ¿sí o no? Grandes victorias, ¿verdad que sí? Ha habido gente que ha estado enferma, se ha orado por ellos y la mano de Dios ha caído sobre ellos, ha estado sanada. Pero las nuevas experiencias aprendemos a glorificar a Dios y a madurar. Usted va a aprender y a madurar por sus propias experiencias. No las va a rechazar. ¡Pah! Un golpe, Señor. ¿Qué hay con esto? ¡Pum! Señor, ¿qué hay con esto? ¿Usted sabe por qué usted puede preguntar qué hay con esto? Porque usted es un hijo de Dios. Y usted, la conexión de Dios le va a ayudar a entender. Y Dios se va a revelar a su vida. Y le va a decir, esto es lo que te quiero enseñar aquí. Esto es lo que te quiero enseñar. Pero este pueblo, que muchas veces lo imitamos, llegó con quejas. Quejas y más quejas. Vamos a leer ese tipo de quejas que tenían. Vamos a Éxodo capítulo 15. Vamos al verso del 22 al 24. Esa es la primera que vamos a leer. Dice la palabra de Dios. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró. Entonces el pueblo murmuró. Diga a la iglesia. Entonces, diga, no yo, el pueblo, pastor, el pueblo. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Vamos más adelante al capítulo 16. Y ahí leemos del verso 1 al 3.
Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. ¿Qué hizo? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel: ojalá, eso es como un término boricua, ¿verdad? O dominicano. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a la orilla a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos había sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Luego, que no lo vamos a leer, el 17:1 vuelve de nuevo un problema de agua. Entraron a un lugar, a una ciudad, y no tenían nada de beber y se volvieron a murmurar. En Éxodo 16:4 habla también del pan del cielo, del maná. Quejas, quejas y quejas. Venimos al templo y nos quejamos. Nos quejamos en la casa. Nos quejamos en los trabajos. Una quejaera que tenemos terrible. Y queja para aquí y queja para allá. Queja y aún peor, murmuración. No puedo quejar yo mismo. Ay, fíjate, no hay agua aquí. Pero cuando empiezas a murmurar, mira, ¿sabes que no hay agua? Alex, ¿sabes? No hay agua aquí. Aquí no dan ni una botellita de agua a uno. Oye, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos tenemos que ir a pie o la iglesia va a suplir las cosas? Oye, hicieron esta comida, pero no pusieron pan. Lo hubieras traído, hubiera habido pan. Quejas. Nuestra actitud es de tantas quejas. Y queja para aquí, y queja para acá. Y estas quejas llegan al oído de Dios. Un pueblo quejoso. ¿Por qué no se acuerdan cuando estaban allí en Egipto, que los tenían como esclavos trabajando forzosamente? ¿Por qué no se quejan de las bendiciones tan grandes que Dios le ha dado? Hay gente que, y no es un anuncio partidista, es que yo también lo veo en la iglesia, cuando van a hablar de la gente que... Yo tengo un hermano que lo amo mucho y siempre se está quejando del presidente. Siempre. El presidente. Pero ni una llamada me ha hecho para decirme que el día del Día Nacional de Oración, ese hombre tomó una hora completa para adorar a Dios. Nunca me han llamado para eso. Hizo eso en el lugar donde él está. En el Supremo se acaban de aprobar leyes a favor del pueblo de Dios. En junio sale, lo más seguro, que el Supremo va a aprobar que las escuelas, la superintendencia de la escuela no le pueda decir a usted cómo va a conducir la vida religiosa de su hijo. Eso nunca me ha llamado ese hermanito para darme ese. Alaba, hermano. Nos quejamos. Pero lo bueno que ha hecho Jehová contigo. Tantas cosas que ha hecho contigo. No hay agua. El agua ahora está amarga. Ahora no mandarte codornices. Estamos hartos de las codornices. Wow. La verdad que la misericordia de Dios es grande, iglesia.
Yo me acuerdo que yo tengo un hijo que se llama Caleb. Si está viendo el mensaje hoy, perdóname, papá. No era chiquito. Yo no quiero eso. Se fue el plato. Ahí está mi esposa que me puede desmentir. Yo no quiero comerme eso. No lo comen. Se fue el plato. Tengo un hambre. Ahí está tu plato. Mi hijo aprendió a comer en la República Dominicana cuando fue de misionero allá. Porque allí no estaba papi ni mami. Ayer había que comerse el mangú obligado. El chimi, ¿cómo que llaman ustedes chimi? Aprendió a comer en los chinchorros de las esquinas de la República. Esos embarres que hacen ahí los dominicanos con los hot dogs, que yo no sé, son tremendos, ¿sabes? Hay que felicitarlos. A eso aprendió a comer allí. El pollo de los dominicanos lo aprendió a comer allí. Hasta almeja comió, que yo no sabía ni que era una almeja, yo creo. Ostra. Algunas veces Dios nos saca de nuestro contexto para enseñarnos cosas por lo ingreído que estamos. Entonces nos va a decir, no, aprende. Para que esto se lo enseñes a tus hijos. La prueba nos llega para que conozcamos nuestros corazones. ¿Por qué nosotros lo tenemos que conocer? Porque Dios lo conoce. Dios conoce tu corazón, pero es tan bueno contigo que te dice, mira, te voy a enseñar más. Y lo que hace Dios con nosotros es, nos exprime. Y algunas veces la gente dice, no, yo conozco mi corazón. No, tú no conoces tu corazón. Jeremías, el profeta Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el próximo verso te está diciendo que sí, Dios lo conoce. Esa es la jactancia nuestra de poder decir, yo conozco mi corazón. Tú no conoces nada. No lo conoces. Y si lo conoces es engañoso. Dice la Biblia, el que cree que esté firme. ¿Por qué? Te lo dice también. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Para levantarte va a estar duro. Y nosotros tenemos que entender. Por eso nosotros tenemos que vivir en consagración, en santidad y cerca de Dios. Porque en cualquier momento nos llega situaciones en las cuales tú vas a entender lo que yo he recibido de Dios, lo que yo he guardado de Dios, lo que está en mi corazón, lo que he aprendido de Dios. Yo reacciono a lo que hay en mi corazón entonces. Por eso la palabra de Dios es tan crucial para nuestras actitudes y cómo nosotros vamos a reaccionar en diferentes formas. La prueba de Dios nos llega para nuestro propio crecimiento espiritual. Y hermano, vuelvo y digo, y nos va a exprimir para que saquemos nuestro propio extracto. Usted nunca ha estado en un momento donde usted dice, wow, como yo reaccioné a eso, qué mal criado fui. Y después tengo que ir a esa persona y decirle, mira, perdona, reaccioné horrible. Pues amén, sígalo haciendo que va bien. Peor son los que saben que ofenden, que lastiman, que hacen cosas en contra de Dios. ¿Qué me importa? Eso es jactancia. Eso es orgullo. Y Dios no te va a pasar fácil esa. El apóstol Pablo nos habla claro sobre las pruebas, sobre las situaciones que podemos nosotros. Este pueblo pasaba por situaciones de falta de agua, falta de comida, y lo que hizo fue murmurar contra Dios. Pero Dios nos está invitando para que nosotros conozcamos a nosotros mismos. Por eso el apóstol habla claro sobre las pruebas. Feliz, dice la Biblia en Santiago 1:12, feliz es el varón que soporta la tentación y la prueba resiste. Y nos dice qué va a pasar con ese que lo hace. Va a recibir la corona de vida. Hay una advertencia, pero con una bendición. Si tú haces esto, recibes esto.
El pueblo murmura y se queja en la prueba. Ay, estoy sin trabajo. Ay, Dios mío, ¿por qué tú me metiste esto? Ay, Dios mío, que consigan. Y sigue por ahí, como dicen en inglés, ¿qué se dice? Y se queja con el hermano y se queja. Y viene aquí y se queja con todo el mundo. Y yo no sé qué voy a hacer con esta situación que yo estoy atravesando. Me tiene loco, chico. Yo le pido a los terapistas que hay en esta iglesia que me ayuden. No se hagan los locos, ayúdenme. Cuando vean por ahí a alguien, hermano, ven acá. A su nombre. Algunas veces con nuestras actitudes nosotros mismos estamos tentando a Dios. Esta gente estaba queriendo tentar a Dios. Mira, no hay agua, no hay comida. Oye, Moisés, habla con tu Dios. Nos hubiera dejado en Egipto. Mira qué malcriados. Tú te quieres quedar donde tú estabas antes pecando, embarrado en el buen puertorriqueño. No tenías ni esperanza, no tenías luz en tu camino, no sabías para dónde tú ibas. Pero un día vino el Señor y te sacó y te puso en grande. Aleluya. No eres agradecido de eso. No eres agradecido de eso. Estabas ciego y ahora ves. ¿Qué nos pasa, iglesia? Hermano, cualquier hermano que venga con espérate. Vamos a orar por ti. Venga, busque aceite, báñelo, aceite de oliva, el que usted quiera. Cuando tu posición es quejarte y murmurar, es postura de desobediencia. Y queremos obligar a Dios a hacer algo. Eso es lo que pasaba el pueblo de Israel. Estoy en esta situación, dame agua, dame codornices, dame el maná, dame. Puedes orar si tienes necesidad. Yo no estoy diciendo que no, pero no cañonees a Dios. Dios. Pero ¿quién cree que nosotros somos? ¿Quién tú crees que eres? Humilde ante la presencia de Dios. ¿En cuántas ocasiones has entrado a enjuiciar a Dios con una actitud de obstinación y persistencia? Señor, sáname ahora mismo. ¿Qué tú estás hablando? Gente que habla, 1,000 pesos necesito, hoy mismo van a aparecer. Dios mío, tú eres Dios de poder. Entonces usamos a Dios una forma de tentación. Tiene que aparecer ahora, porque tú eres un Dios que me suples. Entonces cuando no viene, porque a Dios no le gusta el cañoneo tuyo, no le gusta la presión que tú le estás metiendo. Porque Dios sabe lo que... ¿Quién sabe que Dios lo que hace es lo mejor para ti? Suave, hermano, si está pasando por una, cógelo suave. Cógelo suave. Anda quejadera, te quejas de aquel, te quejas del primo, te quejas del gobernador, te quejas del alcalde, te quejas del abogado, te quejas de todo el mundo. Sabrá Dios por qué Dios te está pasando por eso, que hay cosas que tú tienes que aprender, muchachón. Pero nuestro Dios es bueno y paciente. Pero hay veces que nos tiene que dar una nalgadita, despierta. No lo haces tú con tus hijos cuando se ponen medio extraños. Perdón. Porque hay nenes de chiquitos con testones, ¿sabes? Estaba viendo un videito de un nene que el papá le dice, mira, te voy a decir una cosa, ya me tienes hasta aquí. El papá no se ve. Y el nene le contesta, nene, yo no creo que tiene 3 años. Y el nene le contesta, tú me tienes hasta aquí también. Yo digo, no sé si lo han visto, porque no predican el nene malcriado, pues no sé lo que es ese nene. Le hace falta no sé, como un soplamoco. Si no te aplomas en lo que Dios quiere llevarte, vendrán más pruebas hasta que aprendas. Yo tengo un dicho, yo no creo que se lo he robado a nadie. Pero si tú amas a Dios, no te deja igual. Dios se las busca
para llevarte. Y te vas por acá y empiezas a quejarte por el maná, por el agua, por los codornices. Y Dios te dice, te llevo por aquí, te llevo por aquí, te llevo por aquí. ¿Quién quiere recibir esa disciplina del Señor? Yo quiero. Cuando me pongo medio terco, que Dios me corrija. Yo no tengo problema. O que use cualquier vaso, porque Dios usa vaso para corregirnos. Ten humildad de si un vaso llega donde ti y te corrige, ten la humildad de recibir. Ahora, el vaso que le gusta corregir es mejor que ande así. Porque hay gente que le gusta corregir a los demás, pero tiene un peñón ahí, un paja, un cuartón en el ojo. Alaba. Mejor que ese calladito que se ve más bonito. Y si a usted le gusta corregir, pues ande derechito. Porque lo peor del mundo es que usted corrija y usted está torcido. Me acuerdo una vez una persona que fueron a orar por él y conocía a la persona que iba a orar. Tú vas a orar por mí, yo era un adúltero. Ay, no sabía que lo sabían. Sí, anda con María, la de la esquina. Alaba. ¿Por qué se te olvida tan rápido las grandes bendiciones y cuánto te quejas? ¿Tú sabes por qué te quejas? Te voy a decir la razón principal. Porque eres un engreído. Eres un engreído. Dile a tu hermano, no seas engreído. Dile, no, engreído no. Alaba. Se me pegó y lo de alaba, hermano, porque es que esto hay que alabar, porque si no alabamos con esto, hermano, nos va a dar un dolor de cabeza. Ahora, un crecimiento que perdura, el apóstol Pablo es tremendo, una tesis que para mí, una cátedra nos da para un crecimiento que perdura. Cuando nos vamos a quejar ante Dios, Dios nos da una dosis, y lo vamos a leer en la palabra, porque no vamos a hablar pamplinas aquí. Segunda de Corintios 12. Aquí está el apóstol Pablo pasando por una situación difícil, que él mismo ni entiende lo que le está pasando. Él no sabe lo que está pasando, no tiene idea de la prueba que está recibiendo. Él no sabe cómo responder a esta prueba. Él no sabe en realidad qué es lo que ha pasado, que él tiene que orar a Dios para que Dios quite esta prueba. Era tan fuerte que no se sabe lo que es. Hay mucha gente, teólogos, comentaristas, dicen 20 cosas. Pero en realidad lo que a mí me interesa es que sí estaba pasando un momento difícil en su vida. Y él, pasando este momento, ora a Dios. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, que no se me vaya, que soy un apóstol, que soy un líder, que soy un hermano, que diezmo, para que no se te vaya eso en la cabeza. Me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Qué es el aguijón? Muchos comentarios. Yo sé que molesta porque él estaba orando por un aguijón que tiene en la carne. Un mensajero, habla lengua, hermano, ahora. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Dios permite un mensajero de Satanás para que le dé pescosas al apóstol. Respecto a lo cual 3 veces, o sea que el hombre está metido con Dios en oración, le he rogado al Señor, quítame esto que no puedo más. Quítame este problema, quítame este dolor, quítame por lo que estoy atravesando, quítame esta enfermedad, quítame que no me han pagado los chavos que me deben, quítame todo eso que me tiene loco, no sé qué voy a hacer. Y Dios le contesta, mira, Pablito, oye, Pablo, tú no has visto cómo yo te he usado con poder. Tú no sabes las grandes bendiciones, tú no sabes los discípulos que tú has hecho en mi nombre. Tú no sabes que el evangelio se está predicando en todo el mundo porque tú te has dejado usar por mí. Tú eres hermano, tú eres especial para mí. Tú estás en mis manos y estás haciendo un trabajo increíble. Por lo tanto, tú tienes una preocupación por lo que te está pasando. Hermano, y lo que usted está oyendo algo, esto lo está oyendo hoy. Déjelo para cuando venga esa situación en su vida, que usted sepa cómo tiene que reaccionar. Y el Señor le dijo de esta manera.
que le rogó 3 veces, quítame esto, quítamelo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque el poder que yo tengo sobre ti se está perfeccionando en la debilidad que tú tienes. Aleluya. En esa situación que tú estás atravesando, yo tengo un poder sobre ti que perfecciono quién eres tú. Mano, a otro nivel. Por tanto, dice él, después que oye a Dios diciéndole esto, de buena gana, ya bajó el moco, decimos en Puerto Rico, ya se tranquilizó, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, aleluya. Un aplauso grande al maestro, porque es a él, para que el poder de Dios esté sobre mí. Por lo cual, por el amor, Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque entonces cuando estoy débil, realmente estoy fuerte, Los padres de antes tenían un Vamos a dejarnos secreto. de ñoñería, Ellos no iglesia. gastaban en tonterías. Vamos a caminar creyendo que sabemos al Dios que nos sacó de Egipto. Vamos a creerle el Dios que nos ha abierto puertas tantas veces en nuestra vida. Vamos a creerle a ese Dios maravilloso. Oiga bien lo que le voy a decir. Cuando obtenemos la victoria en la prueba, en cuanto nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Por eso dice la Escritura, allá en Romanos 8, somos más que vencedores. ¿Lo puede decir la iglesia? Soy más que vencedor. ¿Y a su nombre? Oiga esto, la voluntad de Dios jamás nos llevará a donde la gracia de Dios no nos pueda guardar. Eso es su gracia. Él no es del Dios malo que te va a dejar ahí aplastado, no. Su gracia te va a guardar y te va a levantar. Pero hay un requisito. Las quejas es la evidencia de tu incredulidad. La obediencia es evidencia de tu fe. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Espera. Tranquilo. Dice el salmista que es difícil esperar en Dios. Difícil sé que es. Difícil. Pero vamos a confiar en ese Dios todopoderoso. Solo pruebas, nos desalentamos completamente. Solo placer, nunca aprendemos. Jamás. En ese aprender, si no estamos tranquilos, nunca vamos a desarrollar una disciplina, ni vamos a desarrollar nuestro carácter. Por eso hay cristianos y hay cristianos. Los cristianos que entienden esto crecen como así. Los que todavía quieren quedarse resbalando en una loseta, pues van muy lento y reciben muchas veces más golpes que los que lo van aprendiendo, porque cuando tú lo aprendes, lo ejecutas, lo internalizas, y cuando llega la tentación, cuando llega la prueba, sigo caminando, porque Dios está conmigo. Aleluya. Seamos agradecidos que el Señor nos da suficientes bendiciones para alentarnos y suficientes cargas para permitir que continuemos humildes. Bienvenido a la trayectoria, a este caminar. Él sabe cuánto podemos soportar. Y no olvides el primer verso que leímos, que es, ¿cuál? ¿Quién se acuerda? El primero. Yo soy Jehová. Y ese yo soy Jehová
es que Él tiene todo bajo control. Él tiene a sus hijos en su mano, en su refugio. Él está como poderoso gigante. Él no nos abandona porque Él es Jehová. Yo soy el gran yo soy. Diga a la iglesia conmigo, el gran. El gran. Así es. Y ese mismo que dice yo soy Jehová es el mismo autoexistente y es el mismo eterno Dios. Iglesia puesta de pie. Padre, yo no sé cuántos de algunos hermanos puedan estar pasando por pruebas o tentaciones. Tú los conoces, pero te pido con toda humildad y reverencia que estos pasajes que hemos leído hoy de una actitud negativa, todo esto pueda convertirse en sus vidas en una actitud de búsqueda y de confianza y de credibilidad. Necesitamos que aumente nuestra fe. Perdona cuando te ofendemos, cuando somos murmuradores y nos quejamos. Señor, porque nos quejamos algunas veces de todo y se nos olvida cuántas cosas has hecho con nosotros. Padre, gracias por tu amor. Señor, y si alguna vida aquí hoy ha entendido cuánto tú le amas, o quizás que ella está pasando por una situación similar, sé con ellos. Que ellos puedan comenzar a servirte. Que no sienta que nadie les está obligando, sencillamente empiezan a conocerte. Da mucha bendición a las visitas que han estado con nosotros hoy. Y si no tienen un lugar, que ellos puedan hacer esta la casa de oración de ellos. Ayúdalos, bendícelos, Señor. Y que tu gracia sea siempre en este pueblo. En el nombre de Jesús estamos confiados que tú vas a hacer grandes cosas con este pueblo. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Quédese inquieto ahí porque los muchachos van a terminar con algo. Vamos. Sí, siempre, hermanos, siempre. Háganlo como algo que hay que hacer siempre. Para que este pueblo se vaya. El coro más terrible que tengan ahí.